Estudiantes, muy buenos días. Bueno, continuamos con los videos sobre la unidad de adolescencia. Y en esta oportunidad quiero leerles una nota del diario, desde un diario de Chile, que el título dice: La pandemia infantilizó a los universitarios. Hoy no aceptan reprobar. Bueno, vamos a ir leyendo esta nota y vemos si hacemos algún comentario. Dice: Viviana Tartakovsky alerta que cada vez más estudiantes recurren a denuncias y recursos judiciales cuando reprueban. Para la doctora en educación, la mala implementación de las políticas públicas y el facilismo han provocado que los estudiantes reclamen por todo. La educación superior no es un delivery. Así tituló Viviana Tartakovsky, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, la carta al director que envió al diario La Tercera para visibilizar un fenómeno agotador. Cada vez se ha vuelto más frecuente que docentes de educación superior debamos enfrentar denuncias ante la Superintendencia de Educación e incluso recursos judiciales interpuestos por estudiantes que reprueban evaluaciones o exámenes de título. Sin embargo, preocupa observar una creciente dificultad para aceptar la reprobación como una posibilidad inherente a toda evaluación. Describió en la misiva que rápidamente se difundió en redes sociales, generando una avalancha de comentarios. Nunca pensé que iba a generar tanto revuelo, pero académicos y hasta exalumnos me escribieron para darme las gracias, dice Tartakovsky, psicóloga clínica y doctora en educación de la Universidad de Barcelona. ¿Qué la llevó a hacer pública esta situación? Llevo varios años como directora de carrera. Si antes me había pasado una situación como la descrita en el año, este año habrán sido unos 10 casos, y colegas de otras universidades me contaban lo mismo. Es algo que se repite y que habla de un problema más profundo del sistema. ¿Qué tipo de conductas observa en estos estudiantes? Muchísima externalización de la culpa. Bueno, acá yo más que de la culpa, porque la culpa es un concepto muy moralista y hasta religioso, diría la responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, nada, está hablando y en el habla uno puede decir una palabra en lugar de otra, no importa, ¿no? Digo, pero como para afinar la escucha. Muchísima externalización de la responsabilidad, como que el profesor les tiene mala, o sea, acá diríamos lo tiene entre ojos, ¿no? O lo tiene fichado, en vez de reconocer que hubo falta de estudio o que hubo algún problema en su vida. Son estudiantes que faltan a clases, no cumplen con los requisitos mínimos y aún así sienten que la reprobación es injusta. O a veces pueden no faltar a clase e igual pueden fallar otros procesos, otras etapas del proceso de aprendizaje, ¿no? Antes existía más autocrítica, hoy hay actitudes muy confrontativas diríamos acá, incluso de estudiantes que le dicen a un profesor con 30 años de experiencia que saben más que ellos. ¿Qué argumentos dan los que reclaman? Cerca del 80% aluden a problemas de salud mental. Se argumenta que no pueden ser evaluados porque no están en condiciones psicológicas adecuadas y que por eso deberían ser aprobados. Esto, bueno, por algo quise leer esta nota porque me parece que algo está reflejando muy real que nos ocurre a los docentes universitarios. Mucha argumentación de que no se pueden rendir exámenes orales por ansiedad social, que no digo que no exista, no digo que sea una excusa, puede ser claramente un problema real, pero hay que tratarlo, ¿no? No que sirva para que todo el entorno se modifique para seguir sosteniendo ese síntoma, ¿no? Como hay que contemplarlo, pero también hay que hacer un trabajo personal al respecto. En otros casos recurren a abogados y presentan recursos de protección. He tenido colegas que han debido ir a tribunales a defender sus evaluaciones e incluso rectores han tenido que respaldar institucionalmente a los docentes. Sí, esto también me resulta familiar
Por un lado, por la cuestión de aprobar o no aprobar, y por otro lado también porque en los gobiernos actuales hay, esto estamos grabándolo en 2026, ¿sí? Tanto en Mendoza como a nivel nacional, hay una fuerte, no sé si decir persecución de los docentes, pero sí están puestos en el ojo público, están puestos en el foco del asunto, en las páginas online que utilizan en la secundaria los padres, ¿sí? El GEM, esto que utilizan los padres, los alumnos, los docentes. Hay un botón para denunciar si el docente está haciendo, ¿cómo es que dicen? Como ideología, un discurso ideológico, adoctrinamiento, ¿no? Entonces las denuncias estas por adoctrinamiento, por infundir ideologías, que se ha bajado líneas del gobierno, ¿sí? Tanto provincial en Mendoza como nacional. Ponen en el ojo de la tormenta al docente, lo ponen en un lugar de cuestionable, evaluable, estudiable, analizable, juzgable, que, a ver, en cierto sentido es una profesión como cualquier otra y está muy bien que hayan ciertos controles sobre, no sé, ciertos docentes, maltratadores, lo que sea. Pero no es a eso a lo que me refiero, sino a un maltrato institucional hacia los docentes, ¿no? Ya empezando por el sueldo, una violencia económica por parte del Estado y las instituciones educativas hacia los docentes, ya sea por la cuestión de la persecución a los docentes, y la escuela, la universidad están para pensar, están para generar no solo técnicos que saben hacer un procedimiento médico, un test psicológico, un puente, un ingeniero, lo que sea, sino para generar también personas con pensamiento crítico, ¿sí? A ver, hay una disputa sobre qué es la educación, sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces, en mi visión, no es solo generar un profesional con unas ciertas herramientas técnicas, sino una persona comprometida con su comunidad, con la sociedad, que conozca la historia del país, que conozca, eh, que sepa de política, que sepa de historia. Entonces, eh, una formación cívica también, ¿sí? Una formación comprometida con lo social. Pero bueno, al parecer esto, en vez de discutirlo y decir, bueno, no, en la docencia hay que hacer esto, en la docencia hay que hacer esto otro, y que sea una parte de lo debatible, que eso es lo enriquecedor, que todo se pueda debatir, no, se judicializa, se criminaliza, se estigmatizan a los docentes, se los pone como que buscan hacer lavado del cerebro político de los estudiantes, ¿no? Y no hay nada peor que la censura, porque si uno como docente tiene miedo de decir, de pensar, de expresar preguntas para que los estudiantes piensen, la clase se empobrece. En cambio, si un docente puede expresar ideas que tienen que ver con lo político y generar un debate, y que haya alumnos que estén de acuerdo y otros que no, y que eso no implique de ninguna manera un problema posterior para el alumno para aprobar, ¿sí? Que eso también hay un miedo en el alumno de decir lo que piensa, porque bueno, siempre los currículas docentes de las materias, los programas, las intenciones de voluntad, el espíritu de la universidad, todo dice pensamiento crítico, genera pensamiento crítico, pero después, cuando el alumno dice algo que no está de acuerdo con el profesor, muchos docentes también ejercen ahí un poder de correctivo, o, ¿no? Y también y aunque el docente no lo haga, muchos estudiantes tienen miedo de eso, aunque el docente no lo vaya a hacer. Entonces, como que no termina de ser un espacio democrático la clase. No es un espacio democrático porque el docente, a ver, habita el miedo en el alumno, porque el profesor, si dice algo que no, con lo que no está de acuerdo, lo tenga entre ceja y ceja. Está el miedo del estudiante, que después de haber estado un par de años online en la secundaria, que
desaprendió algunas pautas de socialización, tiene que encontrarse con un montón de desconocidos en la universidad y tiene miedo de decir algo y no sé, que alguien se ría, que alguien piensa que alguien piense que lo que dijo está mal, que es tonto, lo que sea, ¿no? Como lo que tendría que ver con la ansiedad social. Entonces, y eso por parte del estudiante. Y por parte del docente está el miedo a que un alumno te denuncie. Está el miedo porque eso está avalado estatalmente, ¿sí? Como les digo, en el GEM hay un botoncito ahí para, en este sistema online, ¿sí? Donde se comunican docentes, directivos, alumnos, profesores. Hay un botoncito para denunciar adoctrinamiento. Entonces, en vez de evitar la lógica de la denuncia, podríamos evitar la lógica del debate. Sería mucho más enriquecedor para la clase, para el aprendizaje, ¿sí? Pero uno como docente a veces tiene miedo de esas cosas, claramente. Eh, la censura nunca ayuda a pensar, la autocensura. Entonces, bueno, tenemos que pensar esto, tenemos que intentar construir espacios más democráticos, ver cómo utilizamos el poder. ¿Por qué voy a utilizar el poder para, como docente, eh, ensañarme con un estudiante porque no piensa como yo? ¿O por qué voy a usar el poder como estudiante de denunciar a un docente por plantear preguntas o por plantear debates que me pueden incomodar? Porque el conocimiento también tiene que incomodar, ¿sí? Eh, que es la delación, el delatar, es una cosa que también rompe el lazo social, genera malestar, genera, como les digo, ruptura del lazo social, temor, sospecha. Bueno, nada de eso ayuda. Bien, me distraje y me fui por las ramas, pero volvamos. He tenido colegas que han debido ir a tribunales a defender sus evaluaciones e incluso rectores han tenido que respaldar institucionalmente a los docentes. ¿A qué se debe este cambio? Todo gira en esta lógica de mercado de la educación que es bien tóxica y como en todas las materias, este análisis es bien sistémico porque incluye muchas variables. Una de ellas son las políticas públicas mal implementadas, que terminan fomentando el clientelismo. Bueno, ocurre principalmente en las universidades que son de administración privada, eh, de gestión privada, que también como el estudiante paga, cree que tiene la obligación de aprobar, que el docente tiene la obligación de aprobarlo, ¿no? Ahí está la cuestión del clientelismo. Incluso hay denuncias que han sido hechas por papás. Y en la educación superior no hay apoderados, claro, porque ya son todos mayores de edad. Estamos generando profesionales infantilizados que el día de mañana no van a tener herramientas para ellos solos sacar la voz de una manera responsable. La pandemia también favoreció a eso, infantilizó a los alumnos porque en esa época se flexibilizó todo. No se podía reprobar a nadie y se entendía porque era una lógica de la emergencia, claro, la pandemia. Hoy tenemos estudiantes que no toleran la frustración, que viven en una nota que viven una nota 5, claro, 5 en el método chileno, esta nota, como les digo, es de Chile, y el máximo es un 7, entonces un 7 es como un 10 de acá, no sé cuánto será un 5, que viven una nota 5 como un fracaso absoluto, será un 8, ponele. En la educación escolar se ha complejizado hacer repetir por nota o asistencia. Bueno, acá no sé si hay también algunos temas porque les repito, esta nota es de Chile, y acá en Argentina también ha habido ciertas políticas para intentar evitar la repitencia, ¿no? Sí, esa cultura escolar es un factor, lo mismo que el entramado económico de que si pago tengo que recibir el título. A ello se suma una comprensión distorsionada de derechos como la gratuidad. Se instaló la idea de que porque el Estado financia los estudios, el título está garantizado. Y no es así. Bueno, esto tiene que ver con lógicas de Chile, de la educación de allá. No me metería en esto porque no termino de entender al punto al que va. El acceso es un derecho, el título no. Se obtiene con esfuerzo, con evaluación, con responsabilidad. Son situaciones que abruman porque uno tiene una responsabilidad ética en la formación. ¿Y la evaluación docente? Perverso. En general los estudiantes, salvo excepciones,
Evalúan bien a aquel docente que toma pocos exámenes donde todos pasan. Ah, claro, acá está. Si un profesor aprueba a todos, los estudiantes nunca se quejan con el director de la carrera. Entonces ese profesor pasa como buen profesor. Si un docente es más exigente, toma varios exámenes, algunos aprueban, otros no, o hace leer varios textos, o lo que sea, que implique exigencia, puede ser susceptible de reclamo y queda como un profesor problemático, ¿no? Entonces la vara va siempre para abajo. Tomas pocos exámenes donde todos pasan. Volvemos a las políticas públicas bien intencionadas pero mal implementadas. Se promueve la retención a toda costa. Se mide la calidad por tasas de titulación. Esto es fundamental. Se mide la calidad por tasas de titulación. Se ve cuánto se reciben en el estudio entre universidades, entre facultades, y se toma eso como un valor en sí mismo, cuando no tiene por qué serlo, pues se pueden aprobar y no saber, ¿no? Y eso termina presionando a los docentes a aprobar. Por ejemplo, un indicador actual que se mide creo que está mal redactado, un indicador actual que se miden, dice, para los procesos de acreditación es la empleabilidad. Entonces no basta con que tú hagas un buen proceso de enseñanza, sino que además le tiene que ayudar a buscar trabajo. Seguimos infantilizando a ese futuro colega. De alguna manera, esta vida de facilismo que está avalada por las políticas públicas. De alguna manera, esta vida de facilismo que está avalada por las políticas públicas. Bueno, me parece que está medio redactado medio rara esta última oración. Pese al diagnóstico crítico, la académica asegura que no se trata de demonizar a los estudiantes. La gran mayoría quiere aprender y se esfuerza, pero hay un grupo que se ve muy afectado por esta lógica de inmediatez y de derechos malentendidos. La educación no puede funcionar como un mercado ni como un servicio a la carta. Formar profesionales implica exigencias, límites y también acompañamiento. Bueno, me pareció que está relativamente correcta esta nota. ¿Se le podrá hacer alguna crítica, alguna corrección? Seguramente sí. Pueden ponerlo en los comentarios si quieren, qué piensan. A ver, leamos esto que nos quedó pendiente. Una universidad que le tiene miedo al fracaso no forma adultos, forma reclamantes profesionales. Y acá hay una Rafael Gumicio, opina: corregir se ha vuelto un deporte de alto riesgo. Como profesor universitario me toca evaluar justo ahora y confieso que corregir se ha vuelto un deporte de riesgo. Antes uno se equivocaba con un rojo, hoy con un recurso. Cuando un alumno reprueba, la pregunta ya no es qué estudió mal, sino qué derecho fue vulnerado. La nota dejó de ser un juicio académico y pasó a ser una ofensa existencial. Evaluar conocimientos parece secundario frente a la obligación principal, no incomodar a nadie. He visto consolidarse una generación que no tolera el fracaso, no por fragilidad congénita, sino por entrenamiento. Durante la pandemia se flexibilizó todo, plazos, exigencias, evaluaciones y, de paso, la idea misma del límite. A alumnos que hoy están en cuarto o quinto año se les enseñó que todo es conversable y reversible. Por eso, cuando la universidad intenta volver a la normalidad, leer, estudiar, responder lo que se pregunta, la reacción es de sorpresa indignada, como si la exigencia fuera una falta de empatía. El problema es que el sistema completo empuja en la misma dirección. El profesor que evalúa con rigor suele ser mal evaluado y las universidades miran con recelo cualquier tasa alta de reprobación. Cada alumno que se va es un problema económico. Así, exigir sale caro y facilitar es premiado. Yo igual evalúo, porque para eso me pagan, pero conviene decirlo sin solemnidad. Una universidad que le tiene miedo al fracaso no forma adultos, forma reclamantes profesionales. Y el mundo real, por desgracia, no acepta apelaciones. Bueno, me pareció muy, muy adecuada esta nota para que pensemos, reflexionemos al respecto y, en fin, terminamos el video acá.